El enigma de la sociedad de los asesinos de la noche. En los rincones más oscuros de la historia europea existen nombres que los libros prefieren callar, sociedades que se movían entre las sombras, tejiendo hilos invisibles que controlaban el destino de reinos enteros. Una de ellas, tal vez la más temida y enigmática de todas, fue conocida como la Sociedad de los Asesinos de la Noche. Su origen, sus rituales y su poder real permanecen cubiertos por un velo de misterio que ni el paso del tiempo ha logrado disipar. Todo comenzó, según los registros más antiguos, en Praga, hacia finales del siglo XVIII. Era una época de revoluciones, intrigas políticas y conspiraciones. La nobleza europea se encontraba dividida, las coronas tambaleaban y las ideas de libertad se expandían como fuego. Pero entre esas llamas de cambio, un grupo operaba en silencio, moviendo las piezas del tablero desde las sombras. A diferencia de otras órdenes secretas conocidas, como los masones o los rosacruces, los asesinos de la noche no buscaban conocimiento ni iluminación espiritual. Su propósito era otro: el control absoluto del poder a través del miedo, el chantaje y la muerte. Los primeros informes sobre su existencia provienen de archivos confiscados por la Inquisición en 1793. En ellos se menciona una sociedad con símbolos de calaveras y lunas negras, cuyos miembros llevaban tatuado un ojo abierto en el dorso de la mano. Ese ojo, decían, representaba la mirada que nunca duerme. Durante los interrogatorios, algunos prisioneros aseguraron que los miembros de la orden eran nobles, políticos e incluso miembros de la Iglesia, unidos por un juramento de sangre que sellaba su pertenencia a la sociedad. Un juramento que, según se decía, solo podía romperse con la muerte. El proceso de iniciación era temido incluso por los más valientes. El aspirante debía pasar 3 pruebas. La primera, la noche del silencio, en la que permanecía encerrado durante 24 horas en una cripta subterránea iluminada solo por una vela. La segunda, la ofrenda del miedo, donde debía enfrentar su mayor terror, a veces una serpiente, una rata o incluso un cadáver en descomposición, sin mostrar debilidad. Y la tercera, la prueba del pacto, donde debía beber vino mezclado con unas gotas de sangre humana, mientras juraba obediencia eterna a la voz del consejo nocturno. Solo entonces era considerado digno de portar el símbolo del ojo. A lo largo de los años, se les atribuyeron muertes misteriosas de figuras clave en Europa. Ministros, generales e incluso obispos fueron hallados muertos en circunstancias inexplicables. Rostros desfigurados por el miedo, velas negras encendidas junto a sus cuerpos y, siempre, una carta firmada con una luna pintada en tinta negra. Los rumores crecieron. Algunos aseguraban que el grupo había sido fundado por un alquimista expulsado de la corte del Sacro Imperio. Otros creían que se trataba de descendientes de una orden mucho más antigua, vinculada a los asesinos de Hassan y Sabah, los legendarios Hashashin del Medio Oriente. Pero ninguna versión fue jamás confirmada. En 1802, un diario de Viena publicó un artículo que desató el pánico. Hablaba de un tribunal invisible, que dictaba castigos a puertas cerradas y cuyas sentencias se cumplían en la madrugada siguiente. Se decía que los asesinos de la noche utilizaban un lenguaje secreto compuesto por símbolos y campanadas. Una sola campanada a medianoche significaba advertencia. 2, amenaza. 3, sentencia de muerte. Los gobiernos de Europa empezaron a investigar. En París, el inspector Armand Delacroix dedicó su vida a rastrear las huellas de esta sociedad. Durante más de 20 años recopiló documentos, nombres y coincidencias, hasta que, en 1821, desapareció sin dejar rastro. Lo único que encontraron en su escritorio fue una nota que decía: "El ojo ha visto demasiado". Si esta historia te está pareciendo interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir explorando más misterios como este. Tu apoyo nos ayuda a mantener viva la búsqueda de la verdad oculta tras las sombras de la historia. La investigación sobre los asesinos de la noche continuó durante el siglo XIX. Varios historiadores británicos encontraron conexiones inquietantes entre esta sociedad y la caída de la familia Romanov,
así como la misteriosa muerte del príncipe heredero de Baviera. Los documentos hallados hablaban de reuniones secretas en mansiones rurales, donde los asistentes vestían túnicas negras con capuchas y máscaras plateadas. El ritual siempre comenzaba con una frase: el sol duerme y el ojo despierta. En el centro del salón, una mesa de piedra. Sobre ella, un libro encuadernado en cuero humano. Decían que contenía los nombres de todos los que habían sido marcados por la sociedad. Una lista que crecía con cada luna llena. En 1856, un joven cronista alemán llamado Erich von Mautner afirmó haber infiltrado una de esas reuniones cerca de Dresde. Su relato, publicado décadas después, describe un ambiente asfixiante, el sonido de cánticos graves, un aroma a incienso y sangre, y un círculo de velas que proyectaba sombras danzantes en las paredes. En el centro, un hombre con una máscara de hierro pronunció el juramento. Juramos por la oscuridad eterna servir a la noche y obedecer al ojo. Mautner escribió que al finalizar el ritual, todos los presentes bebieron de una copa común. Cuando el vino tocó sus labios, sintió un sabor metálico y entendió que había sangre en la mezcla. Días después, el joven desapareció misteriosamente. Su diario fue hallado en una habitación de hotel, empapado de vino y con una frase escrita con su propia sangre. Ya me encontraron. Con el paso del tiempo, los rastros de la sociedad comenzaron a desvanecerse. Pero su leyenda sobrevivió. En los archivos del Vaticano se conserva un documento clasificado como De Ordine Tenebrarum, fechado en 1889. En él se advierte sobre una organización que mantiene pactos con entidades no humanas a cambio de poder político. El sello del documento: una luna negra atravesada por un puñal. Durante la Primera Guerra Mundial, varios soldados afirmaron haber visto ese símbolo grabado en armas, anillos y medallones portados por altos mandos militares. Algunos incluso decían que ciertos ataques parecían guiados por órdenes provenientes de el Consejo Nocturno, nombre con el que los iniciados se referían a su cúpula más alta. Ya entrado el siglo XX, los rumores resurgieron. En 1938, los servicios de inteligencia británicos desclasificaron un expediente sobre una logia secreta que habría influido en decisiones clave durante la guerra. Se mencionaban sacrificios simbólicos, reuniones a la medianoche y el mismo emblema del ojo en la mano. Incluso en tiempos modernos, algunos historiadores creen que la sociedad nunca desapareció, sino que simplemente adoptó nuevas formas: corporaciones, grupos financieros o sociedades discretas que actúan con el mismo principio de siempre. Manipular el miedo. En 1967, una serie de muertes inexplicables volvió a despertar el interés público. 3 diplomáticos europeos fueron hallados sin vida en distintos países, con la misma marca en el pecho, una media luna negra y el número 13. Todos habían sido vistos días antes asistiendo a una reunión privada en Viena. Los informes fueron sellados, y sus familias jamás recibieron explicaciones. Años más tarde, un profesor italiano, Lorenzo Bianchi, afirmó haber recibido un sobre anónimo con fragmentos de los antiguos rituales de la sociedad. En uno de ellos se leía: «Cuando la noche reclame lo que es suyo, los ojos se abrirán una vez más». Semanas después, Bianchi fue encontrado muerto en su despacho, rodeado de velas apagadas. Su computadora había sido destruida y los documentos desaparecieron. Hasta el día de hoy, nadie ha podido confirmar con certeza si los asesinos de la noche fueron una sociedad real o una creación alimentada por el miedo. Pero los símbolos, las coincidencias y las muertes continúan apareciendo, como si alguien o algo se esforzara por mantener viva la advertencia. Algunos investigadores creen que su influencia llega hasta el presente, disfrazada bajo el lenguaje moderno del poder. Decisiones políticas inexplicables, movimientos económicos repentinos o personas que desaparecen tras intentar revelar secretos antiguos. Dicen que en ciertas reuniones privadas de la élite mundial, todavía se brinda con copas negras en silencio, mientras alguien pronuncia la frase ancestral: el sol duerme y el ojo despierta. ¿Y tú?
¿Crees que la sociedad de los asesinos de la noche sigue moviendo los hilos del mundo desde las sombras? O tal vez nunca se fueron y simplemente aprendieron a esconderse mejor.